Has pedido una inmersión profunda en el corazón y la mente del Papa Francisco. Y aquí tenemos material. Un montón. Hemos reunido una colección de sus entrevistas más reveladoras y créeme, es fascinante. Sin duda. Vamos a explorar cómo es realmente más allá de los titulares y a desmentir algunos mitos y ataques que lo rodean. Me fascina cómo desafía las expectativas constantemente. Es como si combinara Sí. la sabiduría ancestral con una visión moderna del mundo. Totalmente. Empecemos por su infancia. Claro. Muchos se sorprenderían al saber que su familia no era precisamente devotamente católica. ¿En serio? Su abuelo era un radical acérrimo. Interesante. Este detalle es clave para comprender su enfoque en la inclusión y el diálogo. Ya veo. Desde joven aprendió a interactuar con personas de diferentes ideologías, Ajá. incluso con aquellos que se oponían a sus propias creencias. Claro. Hay una anécdota increíble sobre el joven Jorge Bergoglio. Se encontró con miembros del Ejército de Salvación y su abuela, en lugar de rechazarlos, le dijo: son protestantes, pero son buenas personas. Imagínate el impacto de esas palabras. En un niño, Sin duda, estas experiencias tempranas moldearon su visión de una iglesia inclusiva, donde, donde todos son bienvenidos. como él mismo lo ha expresado. Exactamente. Hablando de inclusión, pasemos al cónclave de 2013, donde fue elegido papa. Sí. Sus relatos sobre ese evento son sorprendentemente humorísticos. Ah, sí. Habla de votos depósito, de no saber a quién votar. Increíble. E incluso bromea sobre los cardenales que verificaban si todavía tenía ambos pulmones. Esa naturalidad y sentido del humor, Reflejan una de las características más distintivas de su papado. la humildad. No se presenta como infalible ni superior a los demás. Exacto. Y esa humildad se pone a prueba constantemente, especialmente cuando se enfrenta a controversias y críticas. Recordemos los rumores sobre un supuesto lobby gay que intentaba influir en el Vaticano. Francisco abordó el tema de frente, afirmando que su enfoque es acoger a todas las personas en la iglesia, sin importar su orientación sexual. Y eso, por supuesto, generó reacciones encontradas, Algunos lo criticaron por ser demasiado liberal. mientras que otros argumentaron que no era lo suficientemente progresista. Es interesante cómo, en lugar de dejarse intimidar por las críticas, Francisco las ve como una señal de que está desafiando el status quo. Incluso dijo que sospecharía si no hubiera resistencia. En serio. Para él, la resistencia indica que se está moviendo hacia adelante, que se está produciendo un cambio real. Totalmente de acuerdo. Y lo que es admirable es cómo responde a esos ataques. ¿Sí? Reconoce la resistencia, incluso fomenta el debate sano, pero no permite que lo desvíe de su misión. Claro. Y hablando de su misión, no podemos ignorar su postura sobre temas globales como la guerra y la pobreza. Interesante. Ha descrito la situación global actual como una tercera guerra mundial en pedazos, y su posición sobre el conflicto en Ucrania es particularmente notable. ¿En qué sentido? En lugar de tomar partido, Francisco ha enfatizado la necesidad del diálogo y la diplomacia. Incluso cuando parece imposible. Incluso cuando parecía imposible, llegó al extremo de visitar la embajada rusa, personalmente ofreciendo ir a Moscú para mediar, Es una postura valiente, considerando las presiones políticas que enfrenta. por supuesto. Y ese compromiso con la paz se extiende a su visión sobre la pobreza. Aboga apasionadamente por los pobres y marginados, incluso haciendo comparaciones con los principios del comunismo. Algo que algunos sectores han considerado escandaloso. Es importante entender el contexto de sus palabras. Francisco proviene de Argentina, un país con una larga historia de movimientos sociales y luchas por la justicia social. Claro. Entonces, podríamos decir que su experiencia en Argentina ha influenciado su visión sobre la pobreza y la desigualdad. Sin duda, su experiencia en ese contexto ha moldeado profundamente su visión del papel de la Iglesia en el mundo. Un papel que para él. Debe estar centrado en la justicia social. Y la opción preferencial por los pobres. Exacto. Y esa opción preferencial por los pobres se refleja en su propio estilo de vida. ¿Cómo? Eligió vivir en la modesta casa de huéspedes de Santa Marta en lugar de los opulentos apartamentos papales. Interesante. Esa elección, junto con otros detalles como su negativa a usar un teléfono móvil o su añoranza por la simplicidad de caminar por las calles de Buenos Aires, nos muestra una faceta de Francisco que a menudo se pasa por alto, ¿Cuál? su profunda humanidad. ¿Es cierto? Detrás del título de Papa hay un ser humano con sus propias experiencias, recuerdos y anhelos. Exacto. Y esa humanidad es la que lo conecta con la gente común, la que le permite hablar de temas complejos como la muerte o el sufrimiento con una sensibilidad y una empatía que resuenan en millones de personas en todo el mundo. Sin duda.
Esa conexión con la gente, con sus alegrías y tristezas, es lo que lo impulsa a buscar una iglesia más cercana a la realidad de las personas. Totalmente de acuerdo. Una iglesia que no se limita a predicar desde un púlpito, sino que sale al encuentro de las personas. Hablando de esa iglesia más cercana, ¿cómo olvidar su famosa frase, hagan lío? Claro. Una invitación a los jóvenes a no ser pasivos, a involucrarse en la construcción de un mundo más justo, Es un llamado a la acción. a no conformarse con la realidad actual y a ser agentes de cambio. Y no solo a los jóvenes, sino a todos aquellos que buscan una sociedad más humana y fraterna. Y hablando de cambio, ¿cómo ve usted la evolución de la iglesia en los próximos años? ¿Cree que veremos una iglesia más moderna, más dialogante, más comprometida con los desafíos del siglo XXI? Es difícil predecir el futuro, pero creo que la iglesia está en un proceso de transformación profunda. El sínodo, sobre la sinodalidad que se está llevando a cabo en estos momentos, es una muestra de este proceso. Totalmente. Para aquellos que no están familiarizados, ¿podría explicarnos brevemente en qué consiste este sínodo? Claro, este sínodo busca promover una iglesia más participativa donde todos tengan voz y votos, sin importar su género, estado civil o posición jerárquica. Interesante. Es un espacio para escuchar las inquietudes, las esperanzas y las propuestas de todo el pueblo de Dios. Suena como un paso importante hacia una iglesia más democrática. Más horizontal, más horizontal. Y en este camino hacia una iglesia más abierta y dialogante, Francisco no ha estado exento de críticas. Claro. Algunos sectores lo acusan de ser demasiado liberal, mientras que otros argumentan que no es lo suficientemente progresista como ha respondido a estas críticas. Francisco ha demostrado una gran capacidad para escuchar las críticas, incluso las más duras, sin dejarse paralizar por ellas. De hecho, en repetidas ocasiones, que una iglesia sin debate, sin crítica, sería una iglesia muerta. Esa apertura al diálogo, a la diversidad de opiniones, es una de las características más distintivas de su papado. Sin duda. Es un signo de vitalidad de una iglesia que no teme confrontar los desafíos del mundo actual. Y hablando de desafíos, ¿cómo ha sido su relación con los diferentes líderes políticos del mundo? Sabemos que ha tenido encuentros con figuras tan dispares como Barack Obama, Vladimir Putin y Xi Jinping. Francisco ha demostrado una gran capacidad para dialogar con líderes de diferentes ideologías y creencias. Su objetivo siempre ha sido promover la paz, el entendimiento y la colaboración entre los pueblos sin importar sus diferencias políticas o religiosas. Recordemos su mediación en el conflicto entre Estados Unidos y Cuba, que llevó al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Fue un logro diplomático histórico Que demostró la capacidad de Francisco para tender puentes y construir consenso en situaciones aparentemente irreconciliables. Totalmente. Y hablando de construir consenso, ¿qué piensa usted del fenómeno del populismo que ha ganado terreno en muchos países del mundo en los últimos años? Francisco ha criticado el populismo por su tendencia a dividir a la sociedad, a fomentar el miedo y el odio hacia los diferentes y a socavar las instituciones democráticas. ¿Podría decirse que el populismo representa una amenaza para la visión de Francisco de una sociedad más justa y fraterna? Sin duda, el populismo se alimenta de la polarización del resentimiento y de la desconfianza hacia el otro. Es. Un caldo de cultivo para la violencia y la intolerancia, todo lo contrario a lo que Francisco propone. Y hablando de propuestas, ¿qué alternativas ofrece Francisco al populismo y a otras amenazas que enfrenta la humanidad en el siglo XXI? Francisco propone una cultura del encuentro, del diálogo, de la solidaridad, Una cultura. que valore la diversidad, que promueva la justicia social y que cuide de la casa común nuestro planeta. Es una visión que requiere un cambio profundo tanto a nivel personal como social. Exacto. Se trata de construir un nuevo paradigma de relaciones humanas basado en la fraternidad, la compasión y el respeto por la dignidad de cada persona. Y para construir ese nuevo paradigma, Francisco ha puesto un especial énfasis en el papel de los jóvenes. Así es, Francisco ve en los jóvenes la esperanza del futuro, la fuerza transformadora que puede cambiar el rumbo de la historia. Por eso. Los invita a no tener miedo a soñar a lo grande y a luchar por un mundo mejor. Hablando de futuro, ¿qué mensaje le daría usted a los jóvenes que se sienten desanimados ante los desafíos del mundo actual? Les diría que no se rindan, que no pierdan la esperanza, que el mundo necesita de su energía, de su creatividad y de su compromiso, que juntos podemos construir un futuro más justo, más humano, más fraterno, que juntos podemos construir ese futuro. Esas palabras son un bálsamo para el alma en tiempos de incertidumbre. Nos recuerdan que a pesar de los desafíos, siempre hay espacio para la esperanza, para la acción, para la construcción de un futuro mejor. Hablando de futuro, ¿qué papel juega la fe en la visión de Francisco? ¿Cree usted que la religión seguirá siendo relevante en un mundo cada vez más secularizado? Francisco cree firmemente en el poder transformador de la fe.
Para él, la religión no es un conjunto de dogmas o rituales vacíos, sino una fuente de vida, de esperanza, de sentido para la existencia humana. Pero ¿cómo conciliar esa fe con un mundo que a menudo parece darle la espalda a la religión que se inclina hacia el materialismo y el individualismo? Francisco no se limita a predicar desde un púlpito. Sale al encuentro de las personas, dialoga con ellas, incluso con aquellas que no comparten sus creencias. Y ese diálogo no se limita al ámbito religioso, ¿verdad? Recordemos su histórico encuentro con el gran imán del Azhar en Abu Dhabi. Exacto. Ese encuentro que culminó con la firma de un documento conjunto sobre la fraternidad humana es un ejemplo de cómo Francisco busca tender puentes entre diferentes culturas y religiones. Es un mensaje poderoso en un mundo marcado por la división y la intolerancia. Y hablando de divisiones, ¿cómo aborda Francisco el tema de la mujer en la iglesia? Francisco ha reconocido la importancia del papel de la mujer en la iglesia y en la sociedad. Ha hablado de la necesidad de una mayor participación de la mujer en la vida eclesial, de valorar su inteligencia, su sensibilidad, su fuerza. Sin embargo, también ha mantenido la postura tradicional de la iglesia sobre la ordenación sacerdotal de las mujeres. Así es. Esa postura ha generado debate y controversia, pero Francisco ha dejado claro que para él no se trata de una cuestión de discriminación, sino de una cuestión doctrinal que no está abierta al debate en este momento. Es un tema complejo que sin duda seguirá generando debate dentro y fuera de la iglesia. Cambiando de tema, ¿cómo ve Francisco el papel de la tecnología en el mundo actual? Francisco es un hombre de su tiempo consciente del impacto de la tecnología en la vida de las personas. Utiliza las redes sociales para difundir su mensaje y ha hablado en repetidas ocasiones sobre la importancia de un uso responsable de la tecnología. Un uso responsable. ¿A qué se refiere exactamente? A un uso que promueva la comunicación, la solidaridad, el desarrollo humano integral. Un uso que no nos aísle, que no nos convierta en esclavos de las pantallas, sino que nos ayude a construir un mundo más justo y fraterno. Es un llamado a la conciencia en un mundo cada vez más digitalizado. Para terminar, me gustaría preguntarle, ¿cuáles son las principales amenazas que, según Francisco, enfrenta la humanidad en el siglo XXI? Francisco ha hablado de varias amenazas. La guerra, la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, la crisis migratoria. Son desafíos que requieren una respuesta global basada en la solidaridad, la cooperación y la justicia social. Y ante estos desafíos, ¿qué mensaje nos deja Francisco? Un mensaje de esperanza, de compromiso, de acción. Nos recuerda que no estamos solos en esta lucha, que millones de personas en todo el mundo comparten nuestro deseo de un mundo más justo, más humano, más fraterno, y que con la ayuda de Dios y el esfuerzo de todos podemos hacer realidad ese sueño. Es un mensaje que nos invita a no perder la fe, a no rendirnos ante la adversidad, a seguir luchando por un mundo mejor. Muchas gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión en la mente y el corazón del Papa Francisco. Esperamos que esta experiencia les haya permitido conocerlo mejor, comprender su visión del mundo y descubrir la fuerza de su mensaje. Hasta la próxima.